que es el doctor Enrique Gómez Martínez, a que nos comparta en el día de hoy su percepción estratégica, su visión de lo que viene hacia adelante. No nos detendremos en mirar lo que ya pasó, porque todo lo hemos visto, sino lo que viene para Colombia y el gran reto que tiene el país. Entonces, sin más preámbulos, le agradecemos, doctor, un día festivo que nos acompañen a todos. Tienes que entrar por Facebook. Hemos llenado la sala completamente y tenemos la posibilidad de que quienes no nos estén escuchando en esta sala Zoom se conecten por Facebook, que también estamos transmitiendo en Facebook Live. Entonces, doctor Gómez, bienvenido. Esta es su casa, la fundación la integramos miembros de las reservas de las fuerzas militares y de la policía, y el auditorio, como usted ve, muchos amigos suyos que lo siguen, muchos miembros del Movimiento de Salvación Nacional y muchos miembros de la Reserva Activa y colombianos en general, que nos duele la patria y estamos profundamente preocupados por lo que puede venir. Un gran saludo, doctor, un abrazo a la distancia y bienvenido a esta su fundación. Rosita, Luis Alberto, todos los amigos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, gracias por la invitación. Es una hora aciaga, es una hora de impacto, de un impacto relativamente conocido, Luis Alberto, y si se trata de hacer liderazgo estratégico, no podemos dejar de hacer una pequeña pausa o reflexión sobre lo que pasó. Ahí, aparte de que allí hay respuestas a cómo manejar precisamente esta coyuntura en el futuro próximo y en el futuro inmediato, pensaría yo que también hay reflexiones sobre nuestro propio liderazgo, nuestros fracasos y posiblemente algunas de las causas que yo considero endémicas que han facilitado el ascenso al poder de Gustavo Petro y de la Alianza del Pacto Histórico. Entonces, con la venia suya y de manera muy brevemente, porque además libera cierta válvula de presión, sí cabe una pequeña reflexión sobre el resultado y sobre el devenir del balotaje. El balotaje pues, es el sistema de doble vuelta, que implica una preselección y en el cual las dos opciones pues, representaban un catálogo muy pobre de alternativas. Hernández no era una alternativa razonable del establecimiento. Hernández, me consta, no pensaba llegar ni siquiera a la segunda vuelta. Y posiblemente se explica un poco el triunfo de Petro en el hecho de que Hernández dejó de hacer campaña, dejó de hacer inversión y gasto publicitario, las mínimas intervenciones en los 20 días de campaña de la segunda vuelta fueron un poco menos que desastrosas, restando en constituyentes pues determinantes, como el constituyente católico, como el constituyente uribista. Y de todas formas la política moderna tiene un amplísimo componente de mercadeo que está generalmente ligado pues al despliegue por tierra y por aire de piezas publicitarias, y Hernández no hizo nada de eso. Entonces, cuando usted en una cosa tan apretada, en un concurso tan cerrado, en un espectro de decisión con tanta incertidumbre, tanta indecisión, pues deja un solo extremo haciendo promoción agresiva y promoción buena. Yo creo que en últimas hay que respetar el trabajo electoral del Pacto Histórico en las 3 campañas que acaban de transcurrir. Pues han dado una lección de organización, de capacidad de convocatoria, 82.000 testigos registrados para la jornada del 19 de junio. Pues lo invitan a uno a la reflexión en cuanto a 3 cosas, en mi opinión. Un Gustavo Petro mucho mejor administrado, digamos, como recurso, como juglar musical, pues, de todas estas, de todos estos relatos protomarxistas, más administración, mucha disciplina en el mensaje publicitario, bueno, una capacidad asombrosa de
recaudar fondos, obtener anticipos bancarios, enviar un mensaje de identidad, de esperanza a los electores. Y algo que me llama a mí también la atención, pues una capacidad de ejecución importante, no solo en las giras, lo vimos, el solo desembolso de la publicidad en Internet, en los volúmenes que estuvo ejecutando el Pacto Histórico, requiere una organización y una estructura muy, muy importante. Y finalmente, pues insisto en la capacidad de movilización que fue ejemplar en los eventos terrestres, fue ejemplar en las redes y fue ejemplar en un punto que cada día pues requiere de más atención, pero que es un acto de fuerza, de militancia, como es la presencia, como les decía, de 82.000 testigos, más de 1.200 abogados en todo el país, en todas las comisiones municipales, que demuestran que no solo inspiraba esa campaña ilusiones en quienes la apoyaron, sino que motivaba a una acción concreta. Entonces, allí en ese análisis que me permito hacer, pues en lo electoral hay muchísimas señales que todos los colombianos sabemos que leer y quienes nos dedicamos a la política igualmente, y es que no nos identificamos, no encontramos en el establecimiento, en la sociedad, no fuimos capaces de enviarle un mensaje de optimismo, de esperanza, una visión alterna, diferente del país, ni siquiera fuimos capaces de reivindicar nuestros grandes triunfos sociales, como el triunfo de la seguridad social en la salud, de alguna manera el progreso material de muchas de nuestras ciudades, la reducción de las necesidades básicas insatisfechas, la ampliación de los perímetros de servicios públicos. Todo quedó borrado, digamos, de manera abrumadora, diría yo, por un motivo de cambio, un motivo de insatisfacción, de inconformidad, muy bien manejado por Petro, muy bien manejado por el pacto histórico. Y esa es una conclusión importante en la medida en que pues esa es la forma de hacer la política y de ganar el poder, convencer a la gente, motivarla, hacerla pasar a la acción política y lograr que haga una transformación, conduciendo el mensaje a algunos, otros multiplicando en las redes, otros organizando, qué sé yo, eventos, otros vinculándose como cuadros, otros, como les digo, participando en el control electoral. ¿Qué más pasó? Pues en lo estructural, un sistema que cumple 30 años de vigencia de la Constitución del 91 y que pues fue incapaz de generar empleo, fue incapaz de ponerle control a una clase política absolutamente egoísta, una clase política que manipula las instituciones, manipula la ley, que se alía con una porción grande de la judicatura, de la rama judicial, para mantenerse en el poder, seguir adelante con sus componendas, sus corruptelas. Y finalmente unos temas endémicos que el Estado y la sociedad tampoco ha sabido enfrentar. Una violencia perdurable, reflejada pues en los altos índices de homicidio, en la inseguridad urbana, en la inseguridad rural, en la inseguridad jurídica, el fracaso de la justicia, es una cosa ya endémica. Yo tengo 30 años de ejercicio profesional como abogado y cuando yo empecé a ejercer ya la justicia era malísima. O sea, ya llevaba más de 30 o 40 años, creo que nunca he conocido a ningún abogado que haga o hable bien del sistema de justicia colombiano. Y esas taras endémicas pues van generando y van pesando como fracaso, van generando unos costos sociales y unas pérdidas de oportunidades. Y yo creo que la sumatoria de estos factores es en realidad lo que pues explica el hecho de que sea hoy Gustavo Petro el presidente. Yo no le gasto ni tiempo ni energía a los temas de fraude en abstracto, en hipotético,
Si Hernández puso o no los testigos, pues no impugnaron las mesas, y de ahí para adelante, pues las mesas, las comisiones ya las han cerrado, el proceso legal electoral está terminado, nos guste o no nos guste el resultado, y creo que debemos dejar de gastar energía en conspiraciones, en amarguras. Creo que sirve más el análisis que les propongo de encontrar, pues eso, un candidato prácticamente que se retiró antes del 19 de junio, que era muy pandito, que no tenía buen mensaje, y que dejó de gastar, y eso explica realmente el resultado más que cualquier otra cosa. Sobre lo que venga en cuanto a Petro, pues es difícil de anticipar. Uno pensaría que Petro evidentemente ya no es el mismo, está infiltrado claramente por un pedazo grande del establecimiento político y económico del país. Es un Petro, insisto, mejor administrado que el que vivimos y contra el que luchamos en la alcaldía de Bogotá, que era un Petro mucho más errático, con unas designaciones a veces inexplicables, unas acciones poco coherentes. Yo siento que eso tiene hoy día como un nuevo equipo de administración. Y de todas formas, no veo nadie pateando la lonchera en el corto plazo. Por eso he hablado del Petro blando. Cuando uno tiene un crecimiento económico, así esté financiado por el consumo, así esté financiado por un exceso de oferta monetaria que se traduce en inflación, y así no haya corregido, digamos, de manera significativa el problema del desempleo endémico del país, pues de todas formas es una bonanza de 7% de crecimiento del PIB que no veo o no me imagino a nadie, por más radical que sea, pues pateando esa lonchera, entre otras cosas porque un escenario de crecimiento económico pues robusto genera impuestos, que es en últimas lo que cualquier gobierno necesita. Yo creo que de todas formas, y lo había planteado incluso yo y algunos otros candidatos en esta contienda presidencial, una reforma fiscal es inevitable. O sea, como sea que aborde usted el manejo del presupuesto nacional, no acometer ese proceso sería irresponsable, porque hay pues un déficit estructural que venimos arrastrando año tras año, un déficit en la cuenta corriente muy grave, y un exceso de gasto pues abrumador. El presupuesto creció 40% entre 2020 y 2022, y las fuentes fiscales, a pesar de las acuñadas que le pega el ministro Restrepo cada 15 días al plan, al marco fiscal de mediano plazo, pues sí ha habido buen recaudo, pero no es suficiente para ni reducir el saldo total de la deuda, ni reducir el déficit del presupuesto previsible para 2023. ¿Qué tan profunda puede ser esa reforma? Pues nunca puede ser la propuesta de 5 puntos del PIB, eso técnicamente es imposible. No existe ningún precedente en el mundo de una reforma fiscal de que tenga ese espectro o ese alcance. Y por lo pronto vamos a ir a lo cómodo. Yo creo que eso es lo que ha venido haciendo el Estado colombiano, a veces cada año, a veces cada 2 años, que son reformas de poco espectro, donde está bastante claro, de acuerdo al documento de la Comisión de Expertos de la OCDE, que es la que sigue Petro, es el documento con el cual ellos se están guiando, donde le cabe una mayor carga fiscal importante a la clase media alta y la clase alta en el país. Va a ser posiblemente haber un retorno al impuesto de patrimonio, que no es que sea muy relevante en términos de ingreso fiscal, pero sí es un impuesto que simbólicamente yo creo que le sirve a Petro. Y vamos a entrar en una serie de lo que yo llamo símbolos o gestos simbólicos, que son muy propios de la izquierda radical y que están como embebidos en el discurso de anoche. Y es, por ejemplo, en el tema de transición energética, paso número 1, iniciar una negociación bilateral con Estados Unidos para que nos pague nuestra capacidad de absorción del Amazonas y nos indemnice por dejar de explorar o de ampliar la exploración petrolera. Entonces, eso traducido en español quiere decir, no voy a hacer nada, voy a mandarle unas cartas
al presidente Biden, voy a reunirme con él, y obviamente que Gustavo Petro no va a cambiar la política energética de Estados Unidos ni del mundo, ni va a él solo, como cree mesiánicamente, transformar el balance de CO2 global y obtener un pago anualizado que le permita a Colombia renunciar a su economía extractivista. Pero aquí tenemos que entender el poder del símbolo hacia la galería y sobre todo hacia ese constituyente, digamos, radical ambiental, y el ambiental no radical, que es un constituyente muy grande en Colombia. Yo me sorprendo mucho del poder que la temática del calentamiento global tiene entre grandes porciones de la población, que lo abordan como un tema... Oye, claro, van más de 110 personas. Un tema súper no sé por qué, no sé por qué. Estaba viendo ahorita ahí. Apagar micrófonos, por favor. Es un tema de altísima complejidad, de unas implicaciones económicas gigantescas y que genera muchísima emoción, genera muchísimo apego en los oyentes, en los ciudadanos. Entonces él hace ese gran símbolo, me imagino una cosa con muchas banderas, me imagino una cosa donde todos los países del Amazonas se reúnen, qué sé yo, en cualquier parte, en Leticia o en algún lugar remoto, y hacen ese llamado global, y más o menos todo sigue igual. Pero se le cumple a la galería, se hace el gesto simbólico, se postula pues una negociación que sería, en mi opinión, creo que casi imposible siquiera de empezar, ¿sí? Ya va. ¿Qué va? Jairo, tienes el micrófono abierto. Y se distrae un poco a ese constituyente y se hace el gesto simbólico. Yo veo muchos gestos simbólicos en ese sentido. Debemos esperar y tener paciencia en relación con eso, en todo, un poco en todo. En el tema del tema del hambre, que es una de esas grandes banderas simbólicas, pues ya existen unos programas asistencialistas que han probado o probaron en pandemia. Yo me imagino, eso no tiene un costo fiscal tan relevante, no sirve para nada, genera gran cantidad de corrupción. Ya existe hoy día el que se llama el mercado solidario campesino, que se entrega a las personas de la tercera edad en los municipios de Colombia. Yo me imagino una expansión en ese sentido, algo que sea muy de galería, insisto, y digamos en lo esencial, en el tema económico en el corto plazo, pues nadie va a patear la lonchera, ni nadie va a generar ni agitar las aguas cuando usted está, digamos, capitalizando un proceso expansivo tan importante. Me llama mucho la atención, me parece positivo que el ELN le haya cogido la caña a Petro desde anoche. Espero que como le dijera yo, el fantasma del protosantismo, el Nobel 2, lo embargue, porque eso sería bueno para Colombia, porque si se sumerge en este proceso de negociaciones rápidas con el ELN o rápidamente con el ELN, si hace la barbaridad de unas negociaciones regionales, yo pienso que ahí se le va al gobierno. Se le va al gobierno porque ya lo hemos vivido, lo complejo que es manejar ese catálogo de expectativas, lo manipuladores pues que son los guerrilleros, que son unos tipos que llevan mamándole gallo al Estado colombiano pues los 30 últimos años, y pensaría que en ese escenario sería bueno que Petro se metiera rápidamente en eso, porque lo frenaría mucho en otros aspectos, y creo que nos aliviaría bastante en relación con sus ínfulas, digamos, de transformación y de ruptura. ¿Qué más resalto yo del discurso de ayer? Pues este tema del gobierno popular y la democracia profunda. Eso, en términos marxistas, quiere decir el entrar al universo de la agitación constante. La Asamblea
permanente, no sé si ustedes lo recuerdan, de los movimientos sindicales. Es una forma de liderazgo muy, muy tradicional de los líderes y los gobernantes marxistas que en esencia buscan y pretenden siempre pues mantener un estado de agitación, porque es parte del negocio y parte de la forma en la que usted maneja las expectativas de la gente, es manteniéndolas en movilización constante. Yo me imagino que va a haber mucho de eso. En algunos casos promovidos por el mismo gobierno, otros pues porque los profesionales de la agitación y de la reivindicación son personas que no paran. Eso no va a parar porque Petro sea presidente. Ellos van a seguir reclamando y van a seguir avanzando, digamos, en esa agenda de protesta social, haciéndose visibles, reclamando. No muy distinto, digamos, de lo que hemos vivido en los últimos años, posiblemente sin el componente, ojalá, pues violento y de destrucción de los bienes públicos. Eso lo que podemos esperar, en mi opinión, del gobierno. Lo que podemos esperar y que debemos hacer los ciudadanos. Yo quiero enviarles un mensaje de positivismo. Mire, el colombiano, el liderazgo colombiano es depresivo, es simplista, es simplificador. Yo estoy citado para mañana, no para el martes, para el miércoles, ni para el jueves, para mañana, a unos 30 comités de crisis. Y a mí me sorprende un poco porque pues nada de esto es imprevisto. Muchos de los que hoy se alarman y se rasgan las vestiduras, pues no hicieron absolutamente nada de acción política durante los últimos 4, 8, 16 años. Entonces, hoy estamos como reaccionando a algo súbito e imprevisto. No fue así. Esto es un proceso degenerativo. Como les digo, hay razones tácticas, hay razones estructurales, hay razones endémicas frente a las cuales como sociedad en su conjunto no hemos actuado y no fuimos capaces de estructurar ni un solo mensaje exitoso o esperanzador para la gran mayoría de los colombianos que optaron o bien por quedarse en la banca o bien por respaldar a Petro. Entonces mi mensaje es, esto hay que cambiarlo, esto va a requerir un trabajo, va a requerir un proceso, y ese proceso requiere, pues eso, templanza, requiere paciencia, requiere un mensaje claro, requiere ganar credibilidad, no requiere radicalismo, ni requiere actos de fe, ni hay que inmolarse en las calles, requiere es al contrario, estructurar un mensaje que sea consistente, que sea atractivo, que muestre obviamente las debilidades del modelo que se vaya a poner en marcha y que aproveche precisamente la casi segura capacidad de fracaso que como cualquier otra opción populista pues tiene Petro. Ahora Petro va a estar haciendo exactamente lo contrario, es justificando el fracaso populista, vendrán, yo lo he dicho a veces en tono de guasa, entonces será culpa del imperio yanqui, será culpa de los marcianos, será culpa del yen, y será culpa de Putin, y bueno, eso aparecerá lo que siempre que hace esta dialéctica marxista. Yo creo que lo que hay es que trabajar socialmente, hay que trabajar como ciudadanos de bien en construir unos mensajes precisamente de alternación, porque aquí de lo que se trata es de pasar 4 largos años construyendo un mensaje que convenza al electorado colombiano, que transforme los hábitos de la clase política. Mire, no, la clase política hay que vivir con ella, ¿no? Eso es un mal necesario, pero hay que transformarla, hay que presionarla, hay que renovarla en muchas medidas posibles. En 2023 hay una oportunidad importante en las territoriales y digamos que esa es la invitación, la invitación a no vivir la política como una crisis histérica cada 4 años. Eso no, por más energía, por más intensidad que le pongamos a los debates presidenciales cada 4 años, no cambiamos el país. El país se cambia con un compromiso diferente hacia lo público, compromiso diferente hacia la política,
un compromiso crítico como empresarios, como profesionales, como miembros de la sociedad, precisamente para ir construyendo no solo discursos, sino ir construyendo masa y volumen. Y esa masa y volumen no es flor de un día, es un compromiso de largo plazo. Yo, con algún esfuerzo, puede que muchos considerarlo insuficiente, inscribimos tal vez el 29 de mayo con mucho, mucho esfuerzo, 1.400 testigos electorales. Yo le mandé ese formulario a 5.000 amigos que tengo. De esos 5.000 amigos que tengo, la mitad me dijo que ellos no le gastaban un puente a la democracia, que ellos se iban de puente. Ahora ustedes dirán, estoy mal de amigos. Puede ser, puede ser. Pero si yo hiciera esa misma pregunta aquí de cuántos, efectivamente veo algunos testigos amigos que sé que sí se comprometieron y se mamaron las 8 horas, a veces 10 horas de manejar las mesas, sobre todo el 13 de marzo, que fue tan dispendioso el manejo de los tarjetones. Pero ese es un ejemplo, no quiero que lo radicalicen ni lo reciban como crítica, pero sí es el ejemplo que nos da el pacto histórico. ¿Por qué conquista el poder? ¿Con qué capacidad de movilización pues, pueden hacer las marchas, las reuniones, el activismo digital, reunir recursos, tener voluntariado? Pues porque están convencidos de que hay que invertir un pedazo de sus vidas, diariamente a veces, semanalmente otras, en esto que llamamos la política, en esto que llamamos la difusión. Ayer Petro fue claro y se lo agradeció a los asistentes allá en el Movistar Arena, diciendo que, pues que él sí felicitaba a la gente por haber multiplicado el mensaje, que es en últimas de lo que se trata la política, no es más que un multinivel que se ejerce o virtual o presencialmente. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que empujar la energía y la angustia? Tenemos que transformarla en una fuerza constructora. Nosotros de Salvación Nacional, pues estamos convencidos de que tenemos una oportunidad magnífica de hacerlo en las territoriales de 2023. Por eso invitamos a quienes tengan aspiraciones, a quienes conozcan buenos líderes que tendrían aspiraciones. Y si no, pues a vincularse y conocer los que hay y ayudarles y apoyarlos precisamente a través de comités municipales que empezaremos a constituir muy pronto para volver a meter la política en nuestras vidas. Para muchos será difícil, para algunos será imposible, porque son tímidos o porque no creen. Pero yo estoy seguro de que si cogemos este mensaje, lo multiplicamos, cada uno de nosotros por 10 personas, por 15 personas, por 20 personas, pues sentamos las bases de lo que nos va a permitir retomar el poder en 2026 de una manera democrática, sin violencias, sin altisonancias, con la convicción de Jesucristo obrero, o sea, el trabajo tranquilo, del trabajo con base en la razón, del trabajo con base en la convicción y con el buen discurso. Y ese es un poco mi mensaje hoy. Viene una etapa de transición. Duque pues tendrá que hacer un empalme, pienso yo, relativamente rápido con el gobierno de Petro, porque él está como muy afanado de irse. Tiene muchos compromisos, pobrecito. Y esperaremos a partir del 7 de agosto cómo evoluciona el gobierno popular, presionando, en mi opinión, fuertemente el Congreso. Es una de las rutas, no la única herramienta, pero sí una que hay que usar para que el Congreso no se venda, porque el Congreso tiene alma de prostituta y le gusta venderse y se vende individual, se vende en grupo, y el debate grande inicial es el de las mesas directivas. Roy Barreras aspira a ser presidente del Congreso y eso tiene un significado y tiene unas capacidades funcionales y orgánicas dentro del Congreso pues que serían muy relevantes para Petro tener obviamente un presidente del Congreso a su favor. Y ahí es, creo, la primera gran batalla que hay que dar de llamarle la atención a los grandes caciques de los partidos tradicionales
que tienen hoy representación en el Congreso para que impidan eso, porque generalmente eso se hace con un pacto de alternancia que le permite a las fuerzas políticas principales tener todos acceso a las vicepresidencias y eventualmente la presidencia, pero creo que sería una muy, muy grave renuncia permitirle a Pacto Histórico quedar desde el primer día de gobierno con la presidencia del Congreso, y ese esperaría yo sea nuestro primer ejercicio de acción política al cual los invitamos. Vamos a preparar, hoy he estado trabajando en una carta abierta a los partidos, llamándoles la atención sobre ese desafío. Y pues, ¿de qué es lo que se trata? Pues de escribirle a estos parlamentarios a través del correo electrónico, escribirle a través del Twitter, a través de las redes sociales y saturarlos y mostrarles que de aquí en adelante sí estamos pendientes de lo que hace nuestro Congreso, cosa que me incluyo yo personalmente y muchos otros colombianos no hacíamos en legislaturas anteriores. Esas serían las palabras que quería transmitirles. Les doy traslado en el orden o como Luis Alberto lo considere para escuchar algunas preguntas. Coronel Villamarín. Bueno, realmente está la sala completamente llena. Vamos a solicitar que las personas que tengan alguna pregunta muy concreta para el conferencista no tome más de 2 minutos para que puedan participar el máximo de personas. Ya se conectó mi coronel. Si tiene algo muy concreto que proponer para la sala, le agradezco, mi coronel, que lo indique. Sí, gracias, Rosita, muy amable. Es que se me estaba pegando el micrófono para abrirlo. Pues aquí hay algunos comentarios y algunas preguntas. Entonces, quisiera, antes de darle la palabra a los que han levantado la mano, ir alternando con el doctor las preguntas para que nos ganemos tiempo, y les pedimos a los participantes que por favor no den una conferencia paralela a lo que nos ha dicho el doctor, sino preguntas concretas o alguna apreciación que no pase de 2 minutos. Tengo que desactivar el punto viejo, ¿eh? Le aclara a Coley, por favor, que cierre el micrófono. No. Entonces, dice una primera pregunta. Doctor Enrique, de parte de la Organización Colombia Hispánica, nos gustaría contactarnos a usted para bueno, eso es un comentario, para hablar sobre planes para impulsar la batalla cultural y política. Y había una pregunta de Alberto Escobar que le dice, ¿cómo explica que en 15 días Petro aumente en 3 millones de votos cuando en 4 años no aumentó en más de 500.000? Micrófono, doctor. El candidato alterno pues era malísimo. Eso sí es sencillo. Y gastó. La política es como cualquier arte del mercadeo. Yo estimo con los precios que tengo de publicidad en las campañas, yo creo que el Pacto Histórico tuvo que haber invertido entre unos 10.000 y 12.000 millones de pesos entre publicidad en redes, televisión y radio en los últimos 11, 14 días. Eso le produce un efecto. Y la alternativa, pues, era una pobre alternativa. O sea, yo lo respaldé porque convencido de que no implicaba un riesgo democrático, pero pues miren, no salió a ningún debate. Las 4 o 5 intervenciones que hizo fueron pues, lamentables y se retiró. Realmente, yo no creo que Hernández estuviera concebido estar ahí. Entonces, cuando llegó la hora de seguir trabajando, ya creo que el señor dijo, no, yo dejo eso así, yo paso de agache. Y ahora, bueno, ayer mismo anunció su adhesión al acuerdo nacional que propone Gustavo Petro. A mí me parece muy, muy plausible ese movimiento porque la gente está remitida a 2 opciones. Y pues así que uno dijera que la de Hernández era... Hay un chiste que rueda mucho aquí en Bogotá, lo deben haber escuchado. El uno era un tiro, el uno era un tiro en la sien y el otro era un tiro al aire. Pues, lo que nos debe, insisto, poner a pensar es cómo llegamos a tener esas opciones, ¿no? Pero no me sorprende, no le gastaría tinta ni tiza a eso. Plata funciona aquí y en Cafarnaúm. O sea, eso sí, usted ve en Estados Unidos los PACs y los super PACs recaudan
y gastan cientos de millones de dólares en publicidad, pues porque funciona. El candidato que más le hable a la opinión, pues que más mensajes mande, pues gana, generalmente. Bueno, gracias, doctor. Y antes de darle la palabra a la primera invitada, primero damos la palabra a las damas. Hay otra pregunta de Lady que dice, doctor Gómez, ¿será mala idea comenzar a reunir gentes para frenar, tal vez para formar, debe ser, para frenar una asamblea constituyente? Pues el trámite de la Asamblea Nacional Constituyente pues tiene unos procedimientos. Obviamente que nada de eso va a suceder en este momento, porque el Congreso que sale pues no juega en eso, y pues la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pues tiene unos requisitos que están previstos en la Constitución. Yo no creo que haya, es que es mi visión, no quiero imponerla, pero uno tiene que observar y tiene que tener, ustedes que son muchos o han sido militares o familiares de militares, pues tienen que observar al enemigo, y sobre la base de esa observación es que uno puede definir un lineamiento táctico y una estrategia. Yo imaginar que va a haber una constituyente y empezar a oponerse a ella sin que existan. Yo por eso les decía ahora, una acción concreta. Yo sí creo que si los 45, 50 parlamentarios en disputa en este momento, póngale que 60 en el mejor de los casos, reciben 1 millón o 2 millones o 3 millones de correos advirtiéndoles de que no le entreguen la presidencia del Congreso a Roy Barreras, eso es una medida táctica concreta de algo que va a suceder sí o sí el 20 de julio. El 20 de julio va a cambiar la mesa directiva del Congreso. Yo creo que hacer acciones y hacer convocatorias sobre hipótesis no es lo adecuado. Perfecto, doctor. Entonces, le damos la palabra a Claudia Herrera, le rogamos el favor que sea muy concreta y lo vemos al doctor la pregunta porque hay varias manos levantadas y hay como 10 preguntas escritas. Buenas noches. Bueno, primero un saludo especial para todos, Enrique, un saludo especial y perdón por no poner la cámara, pero tuve una pequeña cirugía y no estoy muy presentable. Muy de acuerdo en muchas cosas que acabas de decir, y algo que siempre he recalcado yo es la cuestión de la falta de que la gente la palabra que tú dijiste, la gente se concientice de que esto no es solamente de los políticos, sino es que es del pueblo, es que el pueblo nombra a los políticos. Entonces, eso es como cuando se quejan que las fuerzas militares no sirven, pero el pueblo no hace nada. Entonces, estoy muy de acuerdo con ese tema de que la gente se tiene que empapar más, no solamente esperar que sean 4 años para salir a hacer lo que no se hizo en 4 años. Completamente de acuerdo contigo, Hernández no tenía absolutamente nada que hacer. Muchas cosas, lo único que yo siempre he dicho, el tema era el mismo, lo único es que uno es zampón y el otro no nos consta que haya matado a nadie, entonces era lo mismo con un poquitico de maquillaje nomás. Y lo tercero, que sería la pregunta y un comentario, como una pregunta o comentario, es que a mí en este momento me preocupa la situación de los militares que están presos en Haití. ¿Qué va a ser de ellos? Me da dolor de ver muchos militares con los cuales tengo activos, con los cuales tengo contacto. Ayer vi gente que uno dice unos hombres de unos tamaños y los vi llorar de pensar que rendir homenaje a un ampón de estos. ¿Cómo crees que va a ser la relación de él con las fuerzas militares? Muchísimas gracias. No, él tiene que conquistar las fuerzas militares. Suponga que Petro sí tiene un proyecto de subversión del orden constitucional, pues necesita las fuerzas militares. Yo confío bastante en que la oficialidad va a resistir esos cantos de sirena que de alguna manera estoy casi que seguro va a proferir la administración Petro, si ese es el desarrollo de los acontecimientos, que no es posible subvertir y cambiar el régimen constitucional sin el apoyo de la fuerza pública. Yo por eso me mantengo bastante
tranquilo, porque creo en la integridad de la oficialidad, creo en el sentido de misión. Hay una larga tradición de no participación en política que así haya gente afín a Gustavo Petro en la cadena de mando, pues yo creo que el sentir mayoritario de la fuerza pública es que debe preservar la institucionalidad democrática y así ha sido durante pues, décadas y décadas y décadas. No veo ninguna razón por la cual vaya a cambiar eso. En el proceso ese de la política del amor, lo he criticado, pues hay muchísimo resentimiento y una parte grande del resentimiento es contra la fuerza pública. Pues Petro se metió en el berenjenal del SMAT, entonces tendrá que hacer algo o cambiarle el nombre o ponerles otros uniformes. No sé cómo va a manejar precisamente la existencia y operación del escuadrón antidisturbios. Es una expectativa muy, muy fuerte, una parte grande del constituyente que votó por él. Entonces, algo tendrá que hacer. De nuevo, casi siempre en el tema de los simbólicos. No existe ningún gobierno moderno, democrático o dictatorial o cualquiera que no tenga pues, unidades especializadas en el control de disturbios urbanos o rurales. Eso, pretender que un Estado sobrevive sin eso, pues es poco menos que ridículo. ¿Con qué van a salir? Pues con alguna hechura simbólica. Lo grave es un poco el tema de moral, obviamente, porque la misión se va a tornar mucho más confusa. Si hay diálogos regionales, por decir algo, si hay nuevos espacios de negociación con el grupo, en particular con el ELN, pues la complejidad de la misión es realmente cruel. Porque para eso Petro sí no habla de nada del tema de guerra contra las drogas y esa misión continua de erradicación, pues que es altamente peligrosa, inútil, humillante, en mi opinión, pues se va a mantener y eso pues va a ir mermando sin duda la moral de la fuerza. Y cuando la moral baja, pues se refleja en resultados operacionales peores. Y ya lo vimos cómo Claudia López entró en la ciudad de Bogotá agarrando a patadas a la fuerza policial, casi que poniéndola en la picota pública un día sí, otro día también. Y pues los efectos han sido dos. Uno, pues se ha tenido que callar la jeta, porque la fuerza pues dejó de lado la misión. Y dos, pues que lleva un año luchando para tratar de controlar la criminalidad. Y obviamente si usted no cuenta con la fuerza pública y con su lealtad y con el respaldo y con el compromiso misional y emocional, pues la cosa es muy difícil, muy difícil. Y ese curso lo hace la izquierda en Colombia, lo ha hecho en todas partes. Ese curso de yo odio la fuerza pública, odio los valores militares, y después cuando los necesito, pues me toca ir y agachar la cabeza. Yo no creo que Petro vaya a ser la excepción en ese caso. Obviamente con el tema de seguridad jurídica, ya veníamos desde el gobierno Santos en un entorno sumamente malo. Eso no se le puede endilgar a Gustavo Petro. Aquí la ruptura de la seguridad jurídica en el derecho de operaciones se dio en el marco de los acuerdos de La Habana. No creo que van a tocar eso, ni lo vayan a grabar, pero sí cacerías de brujas y eso. Yo ese tema de que la izquierda y la guerrilla perdone y todo eso, pues no lo he visto suceder en el marco de la JEP, ni lo he visto suceder en el marco de los acuerdos de La Habana. No veo por qué va a suceder en un gobierno de Gustavo Petro. Que se agrave sustancialmente, no lo creo. No lo creo porque al final del día se necesita la preservación de la soberanía en el territorio y la lucha contra el crimen. Entonces, no ensillaría a las bestias, pues, ni arrojaría fuego en ese sentido. Yo creo que eso es pasando de agache con unos gestos simbólicos. Dependerá mucho, además, del ministro de Defensa, que logre nombrar y que ojalá nombre a alguien que conozca el ministerio y conozca la misión para que pueda ser un interlocutor entre el gobierno nacional y las fuerzas.
Bueno, doctor, pasa lo siguiente. Tenemos 10 manos levantadas y como unas 10 preguntas también escritas. No sé si usted toma una por una o podríamos que hablen 2, 3 personas y les contesta. Le pedimos también pues la precisión en la Como se respuesta. haga, que es más dinámico. Yo me atiendo a lo que usted quiere. No, pues como a usted le quede más fácil. Pero es por cuestión del tiempo, porque para que no se nos Se vuelva tan alarga, la gente tedioso. se aburre. Sí, señor. Pues hagamos, despache 3 preguntas y yo las anoto y le contesto rápido. Ah, bueno, señor. Entonces, tienen la palabra Camilo Salazar, Lady y Juan Pablo en ese orden. Y entonces el doctor toma las preguntas y les contesta y luego leemos 3 del chat. Adelante, Camilo. Camilo, Bueno, Lady buenas noches. Y Lady Juan Pablo Quintero. Hola, Sí, señor. doctor Enrique, gracias a todos. Bueno, no, la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su proyección, doctor Enrique, a 4 años? Yo a usted lo vi llegar tarde. Y si hubiera llegado mucho antes, estoy seguro que hubiera dado una pelea fabulosa. ¿Cómo hacemos para que arranquemos temprano? Y para que usted nos diga cuál es su plan de acción de aquí a 4 años para acompañarlo y organizarnos, porque lo que hizo realmente Petro fue una cosa de organización y de ventaja. Bien. Bien. Lady. Sigue, Lady. Lady. Ya tiene el micrófono abierto, Lady. Lady es un señor, pero está con el micrófono apagado. Bueno, entonces Juan Pablo. Juan Está Pablo, hablando. tienes el micrófono apagado. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Doctor, dos preguntas. Bueno, antes una sola apreciación. Yo hago parte de ese grupo que hago mea culpa hoy por de pronto una pasividad extrema y comodidad. Tengo 2 preguntas. Uno, ¿cómo nos involucramos activamente en el Partido de Movimiento de Salvación Nacional? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ve usted el rol del Centro Democrático estos próximos 4 años? Gracias. Lady. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan ahora en sí. estos momentos? Ahora sí, señor. Doctor Gómez, Dale. qué pena, mi nombre es Farid Delgado y pues me tocó con el computador de mi esposa. Una pregunta concreta que le quería hacer es, ¿qué tan fuertes son los decretos presidenciales para que el señor Petro empiece a hacer transformaciones políticas de gran envergadura a nivel nacional? Me preocupa que decrete una emergencia económica en la cual pueda tomar decisiones que cambien la estructura y la función por lo menos 1 o 2 años del país. Y eso sí me preocupa porque ya es una parte dictatorial que él puede montar. Y lo otro que le quería preguntar, ¿cómo empezamos a organizar centros de pensamiento, por lo menos en Bogotá, para recuperar las 4 capitales del país, Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín? Es necesario, perentorio. Tenemos que recuperarlos para poder ganar y hacer una fuerza política mayor para alcanzar la presidencia. Eso es algo que es necesario en nuestro ambiente nacional. Entonces, ¿cómo sería ese plan y esta ruta? Muchas gracias. No, señor. Camilo, pues uno llega cuando lo invitan. Yo tuve la oportunidad solo a partir del 1 de diciembre de iniciar este proceso de acción política. Por eso, y el CNE pues hizo muchas dilaciones, en mi opinión, entre la sentencia del 5 de agosto y la decisión final de restablecer la personería de salvación nacional. De todas formas, el trabajo que se logró fue valioso. Adquirimos un espacio, digamos, en la opinión pública, un nivel de reconocimiento. Yo creo mucho en la ética del proceso, es como he tratado de vivir mi vida, así se lo he enseñado a mis hijos. Y todo proceso, pues, implica un desarrollo, implica un primer paso. Entonces, en este proceso hemos concentrado después del 29 de mayo nuestras energías en cumplirle al CNE en cuentas claras, proteger
personería jurídica es nuestra misión fundamental. Los partidos políticos son una actividad fuertemente regulada, con un espectro de vigilancia y control amplio. Entonces ya estamos, creo que, satisfechos con los informes que hemos presentado al Consejo Nacional Electoral. Estamos trabajando en atención a la sentencia 257 en reestructurar nuestros estatutos para definir un curso de acción. ¿Para quiénes? Para candidatos, militantes y activistas de cara a 2023, en la conformación de comités departamentales. En algunos departamentos del país habrá comités o subcomités provinciales. Nosotros los departamentos, digamos, donde hay mayor cantidad de municipios, principalmente estamos pensando obviamente en Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y posiblemente Santander, que son departamentos muy grandes y con muchos municipios y comités municipales. A todos esos comités los invito a participar, primero que todo a través de salvacionnacional.co, inscribiéndose como militantes. Estaremos haciendo la convocatoria. En los comités se elegirán mesas directivas que tendrán la responsabilidad ejecutiva de, a través de un coordinador, secretario, tesorero y vocales, iniciar la selección de candidatos con la meta de tener 1.000 candidatos en 1.103 municipios de Colombia al Consejo, encontrar candidatos viables a los comicios de alcaldes municipales, y yo tengo el convencimiento que vamos a lograr estructurar diputaciones o candidatos a diputaciones viables en muchos departamentos del país. No es tan fácil hallar candidatos a gobernación, pero estamos en ese mismo propósito. Quisiéramos tener, si no fuera irresponsable, es decir, si no dividiéramos más el voto, porque recuerde que en el proceso de elecciones a los entes territoriales no aplica el concepto de mayoría absoluta, sino de mayoría relativa. Pues estamos ya hablando, incluso en algunas ciudades importantes del país, de alianzas con otros movimientos, interesando candidatos, que es la actividad de la hora. La actividad de la hora es entrar a estos comités, apoyar a las mesas directivas, ubicar liderazgo y empezar a hacer la estructuración de partido en todo el país. Las grandes ciudades obviamente son un reto. Allí pues el triunfo de Petro es abrumador casi, pues salvo Medellín posiblemente y Bucaramanga, Cúcuta, donde ganó, bueno, en Risaralda le fue más o menos bien a Hernández, pero pues evidentemente el fenómeno del voto socialista es un fenómeno urbano, de clases media, baja, media alta. No es un fenómeno de las clases estrictamente populares y con un acendro grandísimo entre los jóvenes. Ese, Farid, es el reto más grande, encontrar un mensaje diferente, alterno, positivo, que nos permita avanzar en eso. Sobre el tema del Centro Democrático, pues el Centro Democrático es partícipe de esta crisis, indudablemente, como partido tradicional. El doctor Álvaro Uribe ha tenido desaciertos en el manejo de su propia colectividad. Yo nunca entendí cómo sacrificaron a Oscar Iván Zuluaga, que en cualquier escenario hubiera sido un mejor candidato que los otros candidatos en la primera vuelta y en la segunda vuelta, donde yo estoy casi que convencido de que él hubiera llegado. Y hubiera sido una mejor alternativa, sin lugar a dudas, a Rodolfo Hernández, o sea, no me cabe la menor duda. El partido sufrió duro en las congresionales, no tan duro como se pensaba, pero igual fue un retroceso. Y bueno, al Centro Democrático lo molió Iván Duque, por todas las puntas, es decir, por el desprestigio político, porque pues obviamente bajó su representación parlamentaria, no creció significativamente en las territoriales de 2019. Entonces, pues yo espero que ellos se reagrupen, es una fuerza política importante. Tienen el problema del caudillismo. Ayer me preguntaban, el presidente Uribe anda como molesto conmigo, pero pues ya le ofrecí excusas y estaba hablando con él durante el día.
el antiuribismo es de las cosas más rentables que ha tenido la izquierda en Colombia. O sea, más rentable que el discurso del hambre, o de la desigualdad social, o de los falsos positivos, yo no sé. Esas banderas míticas que el votante de izquierda acoge, no hay ninguna supera ni se le parece pues a hablar mal de Álvaro Uribe, ¿no? A estimular esta cosa que ya es, me atrevo a decir, tan visceral, pues que es casi que una definición genética de una porción del colombianismo, ¿no? El colombianismo tiene un sentimiento antiuribista muy fuerte, muy bien manejado. Eso ha tenido manejo mediático, ha tenido manejo psicológico, ha tenido manejo judicial. Álvaro Uribe ha contribuido también en algunos escenarios a esa antipersona, porque es como un antivalor, ¿no? O sea, y yo lo lamento muchísimo porque no creo que sea justificado. Siempre he sido enfático en señalar que hay que defender el legado histórico y la persona de Álvaro Uribe de todas estas afrentas, pero indudablemente es un lastre político en este momento, no por culpa de él, no habrá. Yo sé que mañana me van a llover 200 mensajes regañándome, yo no estoy diciendo que sea culpa de Uribe, pero sí estoy llamándoles la atención de que es evidentemente una herramienta de guerra pues, política muy útil, y yo en ese escenario esperaría que el Centro Democrático haga algún tipo de transición de la jefatura única a otro esquema, un esquema colegiado, y le den la oportunidad a otros senadores y parlamentarios que están ahí que permitan eliminar ese lastre para el Centro Democrático y darle otra luz, otra vocería, otro estilo. No sé, esa es un poco mi reflexión sobre el Centro Democrático. Tengo grandes amigos allá, muchos de ellos pueden pasar a Salvación Nacional, eso esperamos, pero pues de amigos y a las buenas, ojalá entender que por la razón que sea, yo no me voy a sentar a explicar por qué Colombia logró entrar en este cuadro de casi obsesivo de antiuribismo, pero le ha funcionado a la izquierda y no creo que la izquierda vaya a renunciar a un arma tan poderosa así de buenas a primera, como dijo ayer Petro. Yo no le creo nada de eso, Petro. Entonces mañana vamos a estar en la reconciliación y la izquierda va a dejar de hablar mal de Uribe. Eso no va a suceder, porque ha sido rentable, como el carajo. Y por eso pues espero que ellos también tomen nota de eso y hagan una transformación. Bien, sigamos con quién seguiría. Luis, tú tenías preguntas escritas, creo. Sí, señor, aquí hay varias. Dame un referente de nombre, por favor. Sí, señor, es que lo estoy corriendo para que no se me quede ninguno. De los que estaba mirando que se han aumentado, entonces bajé un poco el chat. Pero dice aquí J. Flores, dice, ¿qué pasa con la inversión y proyectos que pueden detenerse mientras descifra qué decisiones toma el electo presidente? Bien. Pues Otro. mire, sí, dale. Doctor Gómez, permítame comentarle que hay cientos de personas. Ah, no, esa no es, es un comentario. Otra pregunta por aquí dice, doctor Gómez, ¿no cree usted en una asamblea constituyente? Lo dijo en el discurso. Y la otra dice, doctor Gómez, es que son comentarios aquí, bajo, porque se me, ahora que se hizo otro comentario. Doctor Enrique, ¿cómo cree que debe nacer el movimiento de la nueva derecha? Esas tres y esas las hace Leonardo Agudelo. Bueno, obviamente que uno de los costos más grandes de la elección es el desestímulo empresarial. Los empresarios son maravillosos, son personas que no solo tienen el capital, como a veces la visión de la izquierda trata de plantearlo de manera simplista, sino que tienen el know-how, tienen además el espíritu de riesgo, tienen muchas veces también las redes de apoyo empresarial, conocen con quién se hacen los negocios, ¿no? Y tienen, como todo ser humano, pues
tienen un referente emotivo, ¿no? Y lo digo porque pasé la tarde hablando con empresarios amigos míos que conozco de tiempo atrás y que he asesorado en muchas lides, ¿no? Y les ha pegado pues durísimo, durísimo el fenómeno o la elección de Petro, porque el empresario necesariamente planifica en el mediano y el largo plazo. Eso es casi que una de las herramientas esenciales del éxito. Entonces, quien no puede anticipar o prever un entorno determinado, pues entra en un escenario de incertidumbre y en general las expansiones industriales, por ejemplo, en el caso que me estaba ocupando ahora en la tarde, en el lanzamiento de nuevos productos también, que también atendí otra consulta en ese sentido, pues la decisión automática es de frenar. La gente frena mientras ve que el señor se instala, mientras ve el tema de la reforma fiscal, mientras ve un poco esto que dijo ayer Petro del capitalismo fuertemente regulado, en qué se traduce, ¿no? Preocupa obviamente mucho el empleo urbano de calidad, no preocupa tanto la cosa agropecuaria, ya el campo venía en un proceso de recogimiento. En el campo hay dos grandes tipos de empresarios, los que buscan economías a escala, con altos niveles de tecnificación. Esos habían parado mucho por cuenta pues de la perturbación de la propiedad en el Cauca, por la falta de reglas claras, el tema de restitución de tierras y toda la jurisdicción de tierras había frenado mucho la inversión agropecuaria. Yo no creo que eso se agrave. Y en el otro extremo del campo pues está el agricultor profesional que ha estado con dificultades para sembrar por falta de capital de trabajo, por el incremento de los insumos. La situación de él ni se agrava ni se empeora mucho. Son personas que tienen fincas ya muy mejoradas, que saben dónde siembran, se mueven poco. Y el resto es el tema ganadero, que es que no invierten nada, o sea que ellos pues, realmente no van a frenar mucho. Creo que el golpe duro es en el sector manufacturero, en el sector de servicios. Ahí va a haber un frenón y va a dañar un poquito la reactivación que estábamos viviendo. Sobre Asamblea Nacional Constituyente, él sí lo ha dicho, eso no es tan sencillo. Yo por eso yo creo que las cosas no pasan sino hasta que suceden. Entonces, pues eso tiene sus complejidades, obviamente no tiene control constitucional. Tal vez de Farida había una pregunta en ese mismo sentido, una declaratoria de emergencia económica y social exitosa bajo la vigencia de la Constitución del 91, aparte de COVID, aparte tal vez del asesinato de Álvaro Gómez, se me está olvidando algo otra. Pues eso tiene un régimen, esa es la única cosa en la que la Corte Constitucional es conservadora. Y ni siquiera las grandes emergencias ambientales han habilitado eso, bajo un criterio y es que los problemas endémicos y crónicos no dan lugar a la declaración de un estado de emergencia o un estado de excepción. Entonces, yo no creo que esa sea la ruta que va a coger Petro. Y la ruta más del cambio a través de la Asamblea Nacional Constituyente, no creo que nadie arranque por ahí. Yo veo al Petroblando muy funcional, muy querido, muy del gusto del santismo, muy santista. Veo un Petro muy santista por allá hasta 2023. En las territoriales, la meta del pacto histórico es quitarle a la clase política grandes gobernaciones y grandes alcaldías. ¿Por qué? Porque eso debilita mucho a los políticos tradicionales. Los políticos tradicionales descubrieron en la descentralización política y administrativa, a de cuenta, una huaca maravillosa de posibilidades de corrupción y por eso ellos tienen siempre doble territorio de cacería. Por un lado están pelechando en el gobierno nacional central y en el otro pues en los entes territoriales. Entonces yo creo que si Petro fuera a moverse en ese sentido de una ruptura, digamos, constitucional, lo haría siempre, si yo fuera el estratega, lo haría, y no, háganme el favor, no le transmitan este consejo a él, lo haría después de fortalecerme en
en las territoriales. Antes no tendría mucho sentido. Vuelvo e insisto, y digo, le patearía la lonchera de la recuperación y eso sería, pues el primer perjudicado sería él. Entonces no lo veo por ahí. La nueva derecha, pues tiene muchísimos riesgos, yo quiero ser muy sincero, porque una de las cosas que mejor hace la derecha en Colombia y en el mundo es pelearse entre ella. Sí, eso sí que es lo que la define. Yo no quiero pelear con nadie, yo pues hoy estaba ofreciendo disculpas al presidente Uribe, pero una de las cosas que define la derecha y que enriquece mucho a la izquierda es nuestra incapacidad de diálogo y de propósito común y los celos. Yo espero que eso no se dé aquí. Salvación Nacional estará abierta a recoger, a abrirle espacio a todos esos liderazgos que no encuentran espacio en otros partidos y haremos las alianzas con algún nivel de pragmatismo, pero no tanto. Los partidos tradicionales sí nos trajeron aquí y si esta no es una oportunidad de cambiar esa representación política y parlamentaria, no se me ocurre cuál. Entonces, la tesis de que para recuperar el poder debemos transar con esos diablillos de los partidos tradicionales, con esos liderazgos agotados, caducos. Porque Camilo, yo llegué tarde, sí, pero yo no soy caduco, no llevo 30 años pelechando en el poder. Veamos a ver si también podemos limpiar un poco la casa y traer tanto nuevo talento a estas lides. Abrámosle la posibilidad y por eso declaramos abierto ese espacio en Salvación Nacional, los que tengan aspiraciones. No todo tiene que ser derecha, también debe haber gente de centro y de centro derecha, pues también tienen la misma querencia y aprecio por el sistema democrático y todos pues, son bienvenidos trabajando dentro de la diferencia, que no podemos entrar a... La derecha tiende a ser hegemónica. Es decir, si tú no estás de acuerdo conmigo en el 99,996 de las cosas, tú eres un traidor, una vaina así, y se despeluca. No, nosotros tenemos que tener unas prioridades, tenemos que ir un poco a lo de Álvaro Gómez, que es lo esencial y trabajemos en eso. Y ahí es donde nosotros estamos pues, formulando invitaciones para que logremos eso y volvamos una opción de poder. Tenemos que ser capaces. Va a ser con mucho trabajo, sin duda. Sigamos, Luis Alberto. Correcto, doctor. Entonces tiene la palabra mi coronel Luis Alfonso Carvajal Lazo, lo estoy leyendo en el orden que está. Luis Alejandra y José Cárdenas. Entonces, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches a la sala. ¿Me escucha, Villamarín? Sí, señor, perfectamente. Gracias, doctor Enrique. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Dos preguntas, doctor. Su concepto sobre el traslado de la policía al Ministerio del Interior y su concepto sobre la eliminación de las EPS. Gracias, doctor. Pues de eso se ha hablado en Colombia mucho desde el 9 de abril. Entregarle a un ministerio, yo no sé si ustedes conocen el Ministerio del Interior, pero una de las entidades del Estado más débiles, más politizadas, más penetrada por la agenda étnica indígena de género del Estado colombiano es el Ministerio del Interior. Eso, el ministerio, pues no todos los ministerios son iguales. Hay ministerios que se han cuidado, que han tenido, y ustedes saben que he sido brutalmente crítico del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. El nivel de deterioro del Ministerio del Interior es casi igual o similar al de Agricultura. Es un mal manejado, con malos perfiles, con funciones misionales muy complejas, con unas renuncias y unos errores, digamos, en el manejo del orden público interno terribles. Entregarle la policía a este ministerio sería, en mi opinión, un error garrafal. Una policía que además tiene sus propios problemas, caray. Tampoco podemos decir, pues, que sea una entidad que no necesite de reformas, con los problemas de corrupción, de incorporación de talento, de concentración del mando, de las dicotomías funcionales entre el nivel ejecutivo y la oficialidad son muy profundas. La insatisfacción con los temas de remuneración, o sea, hay muchos problemas en la policía que no creo que se arreglen para nada pasándola
al Ministerio del Interior, que es un ministerio débil, como les digo, en los perfiles, en su estructura orgánica, pues es que no más haga la correlación. ¿Cuántos funcionarios en activo puede tener la Policía Nacional? Creo que son, creo que 180.000 unidades, algo así, entre civiles y el Ministerio del Interior tiene 400 funcionarios y 1.000 contratistas. O sea, es que no podría tragarse ese bocado. Y creo que sería pernicioso. Yo espero que Petro no se enrede con eso. Que deje eso así como está. Mientras tanto, él sí ha propuesto otras cosas que él necesita hacer, como les decía, lo del SMART, creo que es urgente. De nuevo, tocar la policía, pues es tocar el tema de la paz ciudadana, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué tantos líos se mete al mismo tiempo. Yo esperaría que fuera conservador en eso. Su otra pregunta, pues las EPS, yo tuve una confrontación con él y varios de sus amigos en el Congreso de Salud de la ANDI la semana antepasada. Ahí se echó muy para atrás de cuando yo estuve en el debate con él en la CGT. La CGT era fin de las EPS, reforma estructural a la salud, un pagador público único. Entonces, en Cartagena, para orientarlo, Alfonso insistió mucho en el rol de ADRES como pagador. Hizo un reconocimiento así como en reversa a las EPS pues, por su desempeño en COVID, etc. En esencia, solo habló de dos cosas. Bruce McMaster solo lo logró concretar en dos cosas. Uno, él cogería el componente de prevención, que es más o menos el 5% de la UPC total. Estamos hablando de mal contados 3,5 a 4 billones de pesos al año, que dijo que los iba a manejar él como presidente, ¿no? Eso yo inmediatamente triné, me huele a médicos cubanos, pues, eso, y después se me vino el mundo encima con eso, pero no se me ocurre bien que el presidente sea el que maneje la prevención en salud. Eso es billete en efectivo, ¿no? Eso sí es pura chequera. Y dijo específicamente que en los departamentos que en salud se conocen como marginales, es decir, que tienen poblaciones dispersas de menos de 120.000 o 150.000 habitantes, que iba a crear una EPS pública que las manejara directamente bajo la premisa de que las EPS privadas no estaban diseñadas para manejar ese tipo de poblaciones. Nosotros lo que hemos hablado es distinto. Hemos dicho, si usted solo tiene 50.000 o 60.000 habitantes, ponemos en el caso del Guainía, en vez de entregárselos a 4 EPS diferentes, déselos a una. ¿Por qué? Y yo he sido partidario, pero no he tenido eco de una UPC para situaciones marginales. Porque es muy diferente usted tener, pues eso, una densidad de un habitante por kilómetro cuadrado en medio de ríos y selvas a tener los mismos 50.000 habitantes a veces en un solo barrio de Bogotá. ¿Sí me entiende? O sea, pues eso tiene unos costos y unas complejidades. Y lo otro, pues que tampoco se ha reconocido en el sistema, pues que es que esas zonas que son dispersas, que son el Chocó, el Pacífico Sur, el Putumayo, Guainía, todo el anillo amazónico, el Guaviare, partes de Arauca, partes del Bichada, pues son zonas tropicales donde la incidencia viral es muy fuerte. O sea, son zonas donde hay unas enfermedades propias del entorno tropical que son muy costosas de atender. Entonces, esas son las dos cosas que ha dicho, y después dijo que no, que las EPS sí tenían su utilidad y qué tal. Entonces lo vi tímido. Yo creo que vamos hacia un pagador único, sin desmontar la red de que coordinan las aseguradoras. Y ahí se está medio mitificando el pagador único. ADRES ha tenido también muchos problemas, ¿cierto? Entonces, pero el control de la plata creo que va a ser lo determinante ahí. Y esa marrana vale 70 billones de pesos en contratación al año sin sujeción al estatuto de contratación. Ese es
sueño dorado de la clase política colombiana. Vamos a ver qué tan irresponsable es Petro en eso, porque la correlación entre usted intervenir y el deterioro de la calidad de servicios es automática, eso ya está demostrado. Entonces, sería otro de esos escenarios donde me parecería arriesgado que se meta. Luis Alejandra hizo otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era. No, Luis Alejandra no ha preguntado. ¿No? No. Yo, Entonces, buenas noches, ¿cómo están? Sí, buenas Dale, noches. Luis Alejandra. Listo, mis preguntas son, ¿cómo se verían de afectadas las relaciones que Colombia tiene con países europeos y con América del Norte? ¿Qué tan estrechos serían los lazos que vayan a haber con Venezuela y cuánto incrementaría la inseguridad tanto urbana como rural de ahora en adelante? Gracias. Y tomamos de una vez la de José Cárdenas, doctor, para... Dale. José Cárdenas, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Gómez. Mi pregunta es, para los que no hemos sido políticos, ni hemos trabajado mucho en estos temas, pues usted comenzó diciendo que más allá de darse latigazos acerca de si hubo fraude o no, es como tener en cuenta esto hacia cómo debe ser nuestro modelo de participación política en el futuro, pues sabiendo que hubo una cantidad de prácticas durante la campaña que efectivamente se van a formalizar o a legalizar, y una cantidad de corbaticas y de puestos que se multiplicarán comparado contra lo que hizo el gobierno Santos, y veo es una necesidad de una participación diferente, una estrategia bastante más agresiva, y sabiendo que nosotros no tenemos como esas prácticas de salir a quemar y a destruir, pues quedamos como en un punto en que no sabemos cómo participar y qué hay que hacer de ahora en adelante con esta situación que va a ser efectivamente más difícil. Buena Muchas pregunta. gracias. Sí. Bien. Entonces, Luis Alejandra, vea, cambios. La relación diplomática esencial de Colombia es con Estados Unidos. Ayer anunció Petro, pues, como esta apertura de negociaciones hacia la descarbonización de la economía colombiana y global. Eso, pues, es absolutamente abstracto, inviable. Es la clase de globos de aire caliente que debemos esperar de Petro. Él tiene un recibo grandísimo en la Unión Europea. La Unión Europea es dominada por la socialdemocracia, que sin entrar a ser plenamente socialista es casi totalmente socialista, pero además sufre del mito del buen guerrillero. Así, no sé si ustedes recuerdan de Robinson Crusoe, ¿sí? Del buen indígena, es el mito ese mágico de que aquí los guerrilleros tenían razón. Yo he estado con muchos embajadores de la Unión Europea. Todos me dicen, pero es que los guerrilleros tenían razón, es que ustedes son tan malos. Sí, entonces yo creo que las relaciones con Europa para Petro van a ser divinas, o sea, cócteles. Eso después no se traduce en plata, se traduce en contratos. Y deme a mis empresas las concesiones y cómpreme mis aviones, cosas de ese estilo. Eso no, en la praxis los europeos no dan nada, no sirven para nada. Y me pueden citar, porque yo eso se lo he dicho a los embajadores en el rostro. Me parece que la hipocresía europea es peor que el pragmatismo inmoral de los Estados Unidos. O sea que, entonces, con Estados Unidos, pues la administración Biden es una administración favorable a él. Posiblemente saque cositas. Sería un buen escenario para sacar cositas. Pero a diferencia de Colombia, esos países sí tienen una doctrina de Estado, que se llama, donde está definido clara y contundentemente el interés nacional. Entonces, a la hora de la plata, a la hora del comercio exterior, eso no se traduce en nada, porque la política entre las naciones se basa en un solo atributo, y es el egoísmo. A diferencia de Colombia, que es el huevonismo. Sí, nosotros no aplicamos el egoísmo, sino el huevonismo. Todo lo que nos perjudique es lo que orienta la política internacional, mientras se rotan las embajadas una gran cantidad de lagartos. Entonces,
más lagartos, apoyos, solidaridades, mensajes, viajes, de eso, de todo. Lo importante, la gran ventaja, es así, de tener a Petro presidente, es ver si podemos restablecer relaciones consulares y comerciales plenas con Venezuela. Eso ojalá lo logre. Ojalá lo logre Petro rápidamente. Pues, si él no puede, pues nadie puede, ¿sí o no? Si eso es la misión para Superman. Entonces yo pensaría que ese es uno de los pocos aspectos positivos de esto, porque a Colombia le sirve mucho, mucho tener relaciones normalizadas en lo comercial con Venezuela, porque tenemos unos parámetros de competitividad buenos con Venezuela. Tenemos ofertas exportables complementarias, no competitivas, entonces eso nos traería empleo y nos traería crecimiento y calidad de vida a los colombianos que viven allá, a los venezolanos que viven acá. Entonces ese sí sería un escenario ideal, que el presidente se concentrara en eso urgente, mañana, ojalá, antes de sentarse con el ELN. Creo que no sé cuál es el orden de los factores para él, si el ELN es más importante que Maduro o Maduro. Eso habría que hablarlo allá en la izquierda, yo no me muevo en esas aguas, pues no le puedo ayudar. Pero lo que él quiera, pues, primero el uno, después el otro, pero que lo haga rápido. Yo no veo el tema de inseguridad está malísimo. Que pueda agravarse, sí, Cauca, Nariño, norte de Santander. Me preocupa muchísimo si prenden el tema de diálogos regionales, Urabá. Me preocupa mucho Magdalena. Ahí hay esa mezcla siniestra entre grandes combos del narcotráfico y unos helenos y unas FARC que, pues, mucho dinero, mucho dinero. Y si se reduce el volumen de operaciones en pro de una agenda de negociaciones, pues la inseguridad se deteriora automáticamente. En lo urbano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué va a hacer la policía y cómo le va a caminar a la policía? Yo no creo que podamos estar mucho peor. Entonces, de todas formas, por lo menos hablo por mi ciudad, que es la que conozco bien, pues está contra las cuerdas, la alcaldesa está contra las cuerdas. Y lo que sí me llamó mucho la atención del mensaje de ayer es: sáquenme a mis agitadores más bravos, ¿no? De la primera línea, sáquenmelos de la cárcel, porque esa combinación entre tropas de choque en las calles y acción política desde el Estado, pues es muy propia de ese tipo de tiranos, ¿no? Entonces sí llama un poco la atención ese llamado a la liberación pronta de los jefecillos o cabecillas, o como quieran llamarlos, de estas cosas que llaman la primera línea, que es una nueva mitología, ¿no? Yo por eso no uso esa expresión. Yo hablo de tropas de choque, hablo de camisas pardas, hablo de camisas negras, porque eso es lo que son. Primera línea es la versión idealizada esa del buen guerrillero latinoamericano, que a mí pues realmente me enfurece. ¿Cómo hacer una participación política diferente? José, es un reto enorme. Yo quisiera tener más experiencia en eso. ¿Qué hemos hecho? Hemos visualizado, conceptualizado un espacio digital más poderoso. Aspiramos a construir nuestra propia red social, ojalá, como una herramienta de dinámica de comunicaciones, no simplemente depender de las redes sociales existentes. De todas formas, el habeas data es una limitante. Hay que meterse en la página y convencer a la gente de que nos dé el acepto, porque pues es un delito claramente tipificado, y la fiscalía le para muchísimas bolas a eso, ¿no? La superintendencia de industria de comercio le para muchísimas bolas a eso. Yo al principio pensé que era una exageración y no, la gente le molesta eso. Y usted, los correos masivos y todo ese tipo de herramientas, pues tienen que tener esa estructuración. Y pues uno no puede ser un partido que busca el restablecimiento de la ley y el orden y violarla en sus esquemas de comunicación. Eso toca ser estricto en eso. ¿Cómo vemos nosotros el tema de participación política diferente? La denuncia. Que convencer a la gente que deje el mito colombiano de a mí me da miedo. La gente que conoce los hechos de corrupción tiene que dar el paso adelante. Tenemos que tener la solidaridad de grupo, de cuerpo, para que precisamente esa sea una forma adicional de
de lucha política. Yo creo que esto va a ser la robatina, pues, la cosa más loca. La izquierda sabe robar muy bien y tiene hambre, entonces ahí hay un escenario de acción política muy poderoso, pero entonces hay que motivar a la gente a que denuncie. Y pues estamos haciendo esto que estamos haciendo. Esto no es una mala alternativa, que es estos esquemas de difusión. Lo que pasa es que hay que multiplicarlos, generar más redes, generar más contenidos, generar contenido local. Entonces hay que generar que el líder en el departamento, en el municipio, tenga este tipo de convocatorias para hablar ya no de temas nacionales, sino de temas locales. Entonces las redes digitales en estos espacios, llamémoslos, de comunidad también son muy importantes. La clave de fondo, yo no la tengo resuelta, no voy a engañarlos, es uno estructurar un nuevo mensaje, visión de país fuerte y poderosa que entusiasme, que convenza a la juventud. Ese es el gran reto en estos 4 años. Suponiendo que tenemos la capacidad de ser orgánicos, de tener estructura, de tener presencia en muchos municipios, nos sigue faltando la capacidad de transmitir un mensaje que emocione, que usted sale y vea a los petristas. Yo soy un hombre profundamente democrático, mi familia ha sido democrática, ha aceptado siempre los resultados. A mí me emociona verlos tan emocionados y me da un poquito de envidia, a mí no me da pena decirlo. Y me encantaría que uno pudiera motivar a la juventud, no con mensajes así trastocados, muchos de ellos equivocados, pero qué bonito ver a la gente ilusionada con la política. Por eso nuestro gran reto, José, es pues construir un mensaje poderoso, un mensaje integral como el de Petro, pero que convenza a la gente de que lo bueno en la vida es cumplir la ley, pagar los impuestos de un Estado pequeño, ser responsable de su propia felicidad, respetar los valores, respetar la familia, respetar la vida humana, sentirse orgullosos de ser colombianos y de colaborar en sacar adelante ese país. Si tenemos que, un reto grande es estructurar esa visión alterna a la otra, que es la de Colombia es una mierda, donde el gobierno mataba a todo el mundo y todos somos pobres y hay unos ricos que nos tienen que dar y el Estado me tiene que dar. ¿No? Y que la lucha guerrillera era buena y los que se sacrificaron desde la fuerza pública y las instituciones por defender la democracia son unos desgraciados, ¿sí? Y el jefe de todos los desgraciados es ese desgraciado de Álvaro Uribe, que es lo que nos tiene contra la pared. Necesitamos eso que acabo de decir en son de burla, necesitamos un equivalente bueno, bonito, axiológico. Yo no quiero ser un populista de galería, pues, pero necesitamos un discurso, yo no lo tengo. Si usted lo tiene. Lo lanzo de candidato, lo que quiera. Chéverísimo participar. Eso bueno, nadie tiene la respuesta. Salvación Nacional, salvacionnacional.co, militancia, me llama, me dice, me escribe, me busca el coordinador en su departamento, en su ciudad, y nos ponemos a hacerle, porque hay que hacerle. Esto, de aquí no salimos sin aspiraciones, claramente. Bien, los voy a acompañar un ratico más, porque tengo una audiencia mañana ante la JEP para interrogar nuevamente a Piedad Córdoba. No puedo. Enrique, me toca prepararme. es posible que me